Las pandemias nos han acompañado desde siempre, pero ¿cómo llegamos a este nuevo coronavirus que nos ha mantenido aislados por tanto tiempo? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos defendemos? ¿Hay esperanza para el futuro? ¿O es una bomba de tiempo? ¿Existirá un verdadero culpable? Buenas cabres, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada del Horizonte Cultural. En esta temporada vamos a hablar de diferentes temas que, si bien son muy contingentes, nos acompañan desde los albores de nuestra especie. Vamos a hablar un poquito de historia de las epidemias, cómo llegó el virus a nuestras vidas, un poquito de microbiología, vacunas, mutaciones, y también les dejo con unas reflexiones al final. Espero que lo disfruten. Empecemos. Desde que comenzamos a organizarnos en sociedades y crear comunidad, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. En los inicios de la Edad Media, el Imperio Bizantino fue golpeado por una terrible epidemia, la peste de Justiniano. Alcanzó Constantinopla el año 541 d.C. Es la primera pandemia de la que se conservan fuentes escritas gracias a Procopio de Cesarea, quien hizo una tremenda descripción analítica. La ciudad perdió el 25% de su población y fue uno de los desencadenantes de la caída del Imperio Romano de Oriente. Estudios actuales demostraron que la bacteria causante de esta enfermedad es la Yersinia pestis, la misma que despertaría 8 siglos más tarde provocando la legendaria peste negra, la peste por excelencia. El brote habría iniciado en China. Los mongoles dominaban la zona y por la ruta de la seda se habría expandido hacia Europa en poco tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos. La peste afectaba a las ratas y se transmitía a los humanos a través de las pulgas. Provocaba fiebre, sed, sangrado por orificios, inflamación y supuración de los ganglios linfáticos, a los cuales se les llamaba bubones, por lo que la peste también se conoce como peste bubónica. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero los más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto. Esta enfermedad volvería con varios brotes a lo largo de la historia, y aún hoy en día sigue afectando al mundo. No están del todo claras las razones de estas pausas, pero lo que sí está claro es que jamás regresó con la misma virulencia que a mediados del siglo XIV. También tenemos a la viruela, un terrible virus que pasó milenios matando y desfigurando personas. Tuvo mucha repercusión en el continente americano al ser traído por los conquistadores españoles. Hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Sin embargo, afortunadamente, en uno de los mayores éxitos de la medicina moderna, las vacunas, y en un programa auspiciado por la OMS y en colaboración con muchos países del mundo, el virus fue completamente erradicado el año 1979. Cólera. La bacteria llamada Vibrio cholerae provoca en nuestro cuerpo dolor abdominal y diarrea acuosa, con un gran número de deposiciones que puede alcanzar a ser unas 30 o 40 en un día, lo que genera deshidratación aguda y muchas veces fatal. Se transmite principalmente por agua no potable y alimentos contaminados con materia fecal humana que contenga la bacteria. A diferencia de otras enfermedades infecciosas, el ser humano es el único animal afectado. La terrible gripe española. Se inició en Estados Unidos, extendiéndose a gran velocidad por todo el mundo y solo en 18 meses infectó a un tercio de la población mundial. La estricta censura militar en tiempo de guerra impedía que la prensa europea y estadounidense pudiese informar de los brotes. Solo en España, neutral, los medios hablaban de ella, y de ahí que se llamara gripe española. Los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones de muertes. Si esto es correcto, la pandemia habría matado a más personas que las 2 guerras mundiales juntas. Muchas cepas de la influenza afectarían a la humanidad desde entonces, siendo la fiebre porcina la última a gran escala, el año 2009. Y así son muchas y muchas epidemias que nos han acompañado hasta el día de hoy. Cómo olvidar, por ejemplo, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el ébola y el SIDA, que seguimos combatiendo hasta el día de hoy. Y dejo para el final a los primos de nuestro coronavirus, el SARS, del que todos hemos escuchado hablar. Se originó también en China en noviembre del 2002 y fue exitosamente erradicado mediante la vigilancia sindromática y el aislamiento inmediato de los pacientes. Su mortalidad fue del 10%, es decir, mucho mayor que nuestro coronavirus. La epidemia SARS eventualmente se extendió por 26 países con 8.000 casos confirmados y 813 muertes. Posteriormente, también conoceríamos al MERS. Este segundo primo de nuestro coronavirus fue identificado en abril del año 2012, en Medio Oriente. El mundo ya sabía lo que tenía que hacer para contenerlo y así lo hizo. Sin embargo, aún no se ha erradicado. Todavía puede ser transmitido a las personas por los dromedarios. Tuvo 2.400 casos confirmados y 858 muertes. Y así, después de un largo recorrido, la vida nos puso al SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19 que ya todos conocemos. Ahora,
Ya sabíamos que esto no es nada nuevo, y como vimos, hemos sufrido por muchas epidemias en nuestra historia, incluso con 2 casos de coronavirus letales muy recientes. ¿Acaso no estábamos preparados? Diferentes estudios publicados en lo que va de siglo nos alertaban de esto, y solamente les muestro uno de ellos del año 2007 que menciona que la presencia de coronavirus en diferentes tipos de murciélagos, sumados a la cultura de comer animales exóticos, era una bomba de tiempo. Y la verdad es que así fue. A fines del año 2019 se dio a conocer el surgimiento de un nuevo coronavirus, el cual tuvo su primer caso en la ciudad de Wuhan. Se piensa que el animal que lo porta es el murciélago y transmite este virus a través de sus heces dejadas en hojas, por ejemplo, a otros animales como es el pangolín, el cual, junto con muchos otros como serpientes y también animales domésticos como perros y gatos, son vendidos y consumidos en un mercado de la ciudad de Wuhan. Si bien el virus tiene una tasa de contagiosidad tremenda, algunos dicen que el gobierno chino escondió información al comienzo o que fue muy lento en actuar, y el virus se extendió a una velocidad sin precedentes hasta llegar al 11 de marzo del año 2020. La comunidad científica comenzó a trabajar incansablemente en estudiar este nuevo patógeno que amenazaba el mundo. Se aplicaron medidas de seguridad e higiene, cerraron muchos aeropuertos y se declararon cuarentenas en todo el mundo. Ahora, solo como dato, se le acuñó el nombre coronavirus por las extensiones que lleva a su alrededor, asemejándose a una corona solar. Su descubrimiento fue revelado en la revista Nature el año 68 y se vio que afectaba a muchas especies de animales. Dentro del estudio actual del SARS-CoV-2, realizado durante todos estos meses, ayudó mucho a conocer a sus primos de los que ya hablamos, el SARS y el MERS, pues son de la misma familia Coronaviridae y comparten muchas características. Los virus poseen ARN como material genético, una versión más arcaica de nuestro ADN, y además posee diferentes proteínas en su corona, de las cuales utiliza una para adherirse a la célula y tal como un caballo de Troya la engaña en su puerta para ingresar a ella su material genético y así comienza a generar más virus en su interior. Un virus solo puede sobrevivir si hay un huésped, una célula de la que valerse. Simplemente no puede vivir de manera independiente, lo que ha llevado, entre otras cosas, al eterno debate de la comunidad científica de si son realmente organismos vivos o no. Ahora, veamos qué pasa en nuestro cuerpo. Cuando recibimos una injuria, como una herida, aumenta el flujo de sangre de la zona y se activa la respuesta innata. Hay células defensoras de la primera línea que se dirigen rápidamente a la zona afectada, atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos y atacan al patógeno. Es por esto que la región dañada se pone roja, caliente y también se inflama. La mayoría de las veces la respuesta innata basta para defendernos. Tenemos, sin embargo, un as bajo la manga, una segunda defensa, que es la respuesta adaptativa. Se demora días en actuar, pero tiene una característica muy especial, y es que tiene memoria. Crea los anticuerpos que siguen circulando por nuestra sangre y recuerda los patógenos que nos atacaron en el pasado. Nos prepara en el caso de que vuelvan a molestarnos. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? Cuando entra en nuestro cuerpo por la boca, nariz u ojos, se comienzan a activar la respuesta innata y adaptativa, pero también aparte de eso hay otra defensa que intenta impedir que el virus ingrese a nuestras células. Esto es gracias a la producción de una proteína llamada interferón, que hace de barrera e impide el paso. Sin embargo, se cree que el virus ha generado la habilidad de inhibir la producción de interferón. De esta forma, el coronavirus llega a nuestras células epiteliales, que son células que recubren la superficie de nuestro cuerpo, tanto en la piel como por dentro, como por ejemplo en los órganos, y pone la llave, ¿cierto?, una proteína, e ingresa su material genético. La célula engañada comienza a multiplicarlo. Muchas veces la célula puede morir por un proceso que se llama necrosis, es decir, una muerte no fisiológica, es decir, que algo externo lo destruye. O bien puede gatillarse otro mecanismo de defensa en el cual la célula puede autodestruirse, un suicidio celular mediante la apoptosis, que es una muerte celular programada, para así evitar la expansión del virus, pero igual esta puede fallar. Si entra una baja carga viral, es decir, poca cantidad de virus, o si nuestras defensas lo contuvieron, muchas veces aloja solamente la garganta y no avanza, provocando tos seca. Sin embargo, cuando la carga viral es mayor y logra evadir o vencer nuestro sistema inmunitario, muchas veces debilitado por la edad o por enfermedades crónicas como la diabetes, el virus comienza a infectar muchas células, generando entre 10.000 y 100.000 copias en cada una de ellas, liberándolas para que sigan infectando. Pueden llegar de esta forma al pulmón, avanzando por todas sus ramas en forma de árbol hasta llegar a la estructura funcional más lejana, que es el alvéolo. Es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, donde el oxígeno entra a la sangre, y como vimos, el cuerpo responderá con inflamación y se genera mucho fluido en ellos, impidiendo el paso del oxígeno y generando disnea, es decir, dificultad para respirar. Y estos ambientes son propicios para una sobreinfección bacteriana, provocando neumonía. Cuando la infección se sale de control y nuestras células comienzan a morir masivamente, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario, responde con toda su artillería, ejército completo, lo que se traduce en una inflamación generalizada de todo el pulmón, lo que por supuesto es perjudicial. Y como nuestras defensas van en la sangre, posteriormente se puede generar una inflamación en otros órganos,
y finalmente en todo el cuerpo, provocándonos una falla multiorgánica, es decir, nuestro propio ejército nos puede terminar matando. Afortunadamente, la mayoría de las veces el coronavirus no nos produce mayores molestias. A veces lo portamos de forma asintomática. Sin embargo, en otros casos se generan unos cuadros más graves y el paciente necesita recibir oxígeno en un hospital o bien se agravan a tal punto de tener que ingresar a una UCI. El tema es que el virus es tan contagioso que la cantidad de muertes a nivel global es considerable, por lo que se comenzó a trabajar en descubrir la vacuna desde los primeros estadios de la pandemia. Muchos laboratorios ya han desarrollado diferentes vacunas para combatir este virus, con mecanismos de acción y eficacia diferentes. Las primeras vacunas recibidas en Chile fueron la Pfizer y la Sinovac, esta última de China. Les mencionaré solamente algunos mecanismos de acción de las vacunas. El primero es a través de un ARN mensajero. Se nos administra parte del material genético del virus y nuestras células lo captan y producen algunas de las proteínas del coronavirus, las cuales son recibidas posteriormente por nuestro sistema inmune y generan anticuerpos. Otro mecanismo es a través de un virus modificado. Por ejemplo, se integran algunas secuencias de los genes del coronavirus a un adenovirus y al igual que antes, las células leen estas secuencias y producen las proteínas virales, para que nuestro sistema inmune genere posteriormente también anticuerpos. Y por último, existe otro mecanismo en el cual se nos administra un coronavirus, pero modificado, atenuado. Se le provoca una mutación o en otras palabras se modifica parte del material genético asociado a una de sus proteínas, la proteína E, y de esta forma se le impide completar su ciclo replicativo. Finalmente, al igual que las otras, se generan también anticuerpos. Una de las ventajas que estamos buscando con todas estas vacunas es que se comienza a generar inmunidad en parte de la población, lo que significa que el virus va a tener menos lugar donde multiplicarse y afectaría a menos personas, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Les quería mencionar también que los virus poseen en su material genético, el genoma, toda la información que necesitan, como por ejemplo las instrucciones para multiplicarse, así como también información sobre las especies a las que van a infectar, el modo en que se transmiten y también las estrategias para evadir las defensas de las células. Pero durante el proceso de replicación del virus y también de nuestras células, se producen errores, muchas veces aleatorios, las mutaciones, y el virus producido será diferente al que lo formó. Esto puede traer alteraciones en su comportamiento, como por ejemplo resistencia a defensas del cuerpo o a medicamentos. El coronavirus tiene como material genético al ARN, que es una forma más arcaica del ADN. En nuestro caso, el ADN también muta por supuesto, pero en su complejidad tiene mecanismos para evitar mutaciones o repararlas en caso de producirse. En el caso del ARN, el coronavirus muta prácticamente con cada replicación viral, pero como ya saben, esto es aleatorio, lo que significa que muchos de esos mutantes apenas se van a diferenciar del virus original y otros incluso podrían funcionar peor. Pero si el virus en una persona infectada es lo suficientemente grande, la cantidad de virus, siempre podrá surgir algún mutante que aporte alguna ventaja. Cuando esto sucede, el mutante se ve favorecido y comienza a estar cada vez más representado en la población, gracias a esa ventaja. Es más ni menos que la selección natural. Algo interesante sí es que el virus no le interesa matarnos. De hecho, un virus muy letal probablemente no va a sobrevivir mucho tiempo, pues si su portador muere, probablemente él también va a morir. Le conviene ser contagioso, pero poco letal, por lo que probablemente hay un escenario en el futuro en el que este proceso de mutación y selección acaben imponiéndose los mutantes menos agresivos, los cuales al ser menos letales podrán replicarse más tiempo en nuestras células sin necesidad de tener que buscar a un nuevo individuo al que infectar. El problema tal vez somos nosotros. Estamos forzando a la naturaleza a cambiar de forma muy acelerada y en nuestro afán de controlar a cada ser vivo generamos más interacciones de las necesarias, más mutaciones de las necesarias y finalmente nos terminamos matando. Son muchas las consecuencias que nos trajo esta pandemia. Las cuarentenas nos han aislado de nuestros seres queridos, nuestras familias, amigues, del trabajo, de nuestras actividades y nos hemos encontrado nosotros mismos, en soledad. Para algunos han sido tiempos de reflexión y tal vez positivos, pero para otros han sido momentos de mucha desesperanza. Y empezamos a preguntarnos qué tan preparados estábamos para esto, y si los que más sufren las consecuencias son los de siempre, la gente con menos recursos, y si nuestras autoridades conocen realmente a nuestra sociedad y están preparados para protegernos. El que señaló que hay un nivel de hacinamiento y pobreza del cual él no tenía conciencia en algunas comunas de la región metropolitana. Las niñas se quedaron sin jugar y sociabilizar y por supuesto se entiende, pero las medidas para ingresar a clases dejaron de lado a muchos que no cuentan con computador o internet. Es que más de 380.000 alumnos de todo el país quedaron fuera de este sistema. Nos preguntamos cuáles son nuestras prioridades como país. Quedaron en evidencia violencias silenciosas invisibilizadas por ya demasiado tiempo. La salud mental de nuestro país siempre al borde del colapso. ¿Volvieron acaso los fantasmas del pasado? ¿O será que nunca se fueron? La gente se quedó sin trabajar
y los que podían se vieron obligados a trabajar para poder sobrevivir. Las injusticias y desigualdades mostraron su mueca más egoísta al comienzo del programa global de vacunación. Y por supuesto, el calentamiento global, siempre latente y que no da tregua. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? Hemos contaminado hasta el último rincón. ¿Cómo estamos tratando a nuestros animales, incapaces de defenderse frente a nuestra especie? ¿Están hechos solamente para satisfacernos? ¿Será necesario tal nivel de producción en cadena? Hay mercados donde se consume de todo, y por un lado esto nos trae consecuencias sanitarias, pero por otro también hay gente ganándose la vida como en todo el mundo. ¿Vale más la vida de un gato o de un perro que la de una vaca o un cerdo? ¿Eso lo decide cada cultura o los animales deberían tener derechos? La contaminación es algo que se vive a diario, cambiando la temperatura de nuestro planeta, provocando incendios que no solamente nos afectan a nosotros, sino también a los animales. El mundo sigue derritiéndose poco a poco. Tenemos un nivel de sobrepoblación alarmante. Más del 50% de las personas viven en ciudades y hace 50 años solamente el 35% lo hacía. ¿Será que no nos soportamos? ¿Podemos vivir con nuestras diferencias? Pues han pasado los siglos y los milenios y nos seguimos matando. ¿Seremos nosotros la verdadera pandemia? Arriba el ánimo, cabres. Miren, sé que fue un poquito dramático, al final un poquito fatalista quizás, pero la verdad es que soy un optimista. Creo que vamos por buen camino, creo que la sed de justicia es algo transversal, algo natural al ser humano, y le tengo fe a la humanidad. Simplemente quería dejarles con esta reflexión de cómo estamos tratando al resto, a nuestros amigues, al resto de la humanidad, a los animales, al medio ambiente. Creo que la vida nos dio una pausa para poder reflexionar sobre todos estos temas, cómo estamos llevando la vida como especie. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.